¿Cuántos están acá esperando a ese Señor que un día volverá? Amén. Sin dudas, por los acontecimientos que están sucediendo en el mundo, por todo lo que está pasando a nivel cultural, social y mundial, la venida del Señor está cercana. Amén. Pero cuando la palabra de Dios nos habla de los últimos tiempos, no se refería simplemente a este tiempo que estamos viviendo, sino que los últimos tiempos los estamos viviendo a partir de la resurrección y de la ascensión de Jesucristo. Desde ahí comienzan los últimos tiempos. Desde ahí los apóstoles comienzan a hablar acerca de los últimos tiempos. Pero Jesús da algunas indicaciones de cuáles son las señales que van a suceder o acontecer antes de su venida. ¿Sí? Rumores de guerra, enemistades, en la familia, pleitos. Todo eso está pasando hoy. Y la iglesia tiene que estar más atenta que nunca. Nosotros tenemos que estar más listos que nunca, porque en un abrir y cerrar de ojos, el Señor vendrá por su iglesia. Amén. Y hoy quiero hablarte de algo relacionado con esto, que tiene que ver con la salvación. Porque hablamos mucho de la venida del Señor. Y es un tema que está latente en muchos líderes, representantes de la iglesia, que influyen en el pueblo de Dios acerca de la venida del Señor. Pero te hago esta pregunta. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Y te hago una pregunta más. Y anda masticándola de a poquito y la vas a ir digiriendo. ¿Serás salvo? Yo quisiera tener la fe del pastor. ¿Serás salvo? Ahora se van a ir convenciendo, no los voy a hacer repetir porque se van a ir convenciendo solitos de que van a ser salvos. Para hablar de salvación y para introducirnos en este tema es importante entender y conocer cómo el ser humano alcanza la salvación. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la senda que la palabra de Dios nos marca como el camino hacia la salvación? Y para eso quiero que me acompañes al libro de Romanos, capítulo 10. Este va a ser un versículo importante en este mensaje. Romanos, capítulo 10, verso 9 y 10. Cuando lo tenga, me dice amén. Romanos, capítulo 10, verso 9 y 10. Dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y acá vamos a ir encontrando un poco el meollo de la cuestión. Esto de ¿cómo alcanzamos la salvación? Y sobre esto se ha hablado tanto y se exponen tantas posturas en referencia a que vas a ser salvo si te bautizás, porque dice que todo el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es decir, como que el bautismo es una condición, pero por ahí eso es un error de interpretación, de que tenés que ser un buen tipo para ser salvo. Pero vemos en la palabra de Dios en el libro de Romanos que dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Primer punto importante: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿De cuántos Jesús es el Señor? Amén. Y después dice: y creyeres en tu corazón.
ahí nos da el segundo punto importante sobre el cual va a girar este mensaje. Creyeres en tu corazón, nos está hablando de fe. Creyeres en tu corazón en la resurrección de Jesucristo, serás salvo. Entonces encontramos acá la senda por la cual tenemos que caminar para encontrar la salvación. Inevitablemente eso nos conduce a la fe. La fe es el único camino para poder encontrar la salvación. Pero la salvación en Cristo, creer en Él, tener fe en Jesús, no solo en la existencia de Jesús en la tierra, sino en su muerte, en su resurrección y en la ascensión de Cristo al trono. En todo eso tenemos que creer. Esto es lo que nos dice Pablo. ¿Me va siguiendo? Ahora, yo me preguntaba esto, ¿hay una contradicción entre Pablo y... Se me fue el nombre. Entre Pablo y Santiago. ¿Qué dice Santiago? Capítulo 2, verso 26. Dice que la fe sin obra es muerta. Entonces, pareciera ser una contradicción entre ser salvo solo por fe y la importancia de las obras en la fe. Entonces, ¿hay que hacer algo o no hay que hacer nada? Pónganse de acuerdo. Pablo y Santiago, por favor, todavía deben estar tomándose algún café en el cielo y debatiendo a ver quién tenía razón. Pero ¿saben qué? No hay ningún tipo de contradicción en esto, porque una postura o un comentario o una frase respalda y sostiene la idea de la otra. Somos salvos a través de la fe en Jesucristo. Pero ¿cómo se hace evidente, cómo se hace carne la fe? A través de la obediencia. Y la obediencia trae consigo obras. ¿Amén? Hay un autor que a mí me apasiona leer, que siempre lo menciono en mis mensajes, que es Dietrich. Él dice que todo el que cree necesariamente obedece, y todo el que obedece necesariamente es porque cree. Es decir, la fe está íntimamente ligada a las obras. Yo no puedo decir que creo en Dios si no lo respaldo con mis actitudes, con mis acciones. Y voy a darte un ejemplo. Cuando me empiezo a sentir un poco enfermo, en vez de orar en primera instancia o creer que Dios puede hacer algo en mí, digo, y antes de orar voy a ir al médico. No estoy diciendo que no tengamos que ir al médico. Es más, si usted quiere ir al médico, está hablando con un vendedor de cobertura médica. Así que después me manda un mensajito de texto. De paz, no dije la marca. ¿Qué quiero decirte con esto? Nosotros hacemos evidente o hacemos carne nuestra fe a través de nuestras obras. Eso es lo que dice Santiago sosteniendo la postura de Pablo. Somos salvos solamente por fe, pero la fe se hace evidente en el acto de la obediencia, no en otra cosa. ¿Me sigue hasta ahí? Entonces, la fe y la obediencia no pueden estar separadas. Podemos decir entonces en conclusión a esto que la salvación se alcanza mediante una fe genuina en Jesús, en su sacrificio o resurrección, y que la misma hace o se hace carne en el acto de la obediencia misma. Entonces, si usted cree o dice creer en Dios, o yo digo creer en Dios, necesariamente tengo que obedecer a su palabra. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, ¿cuál es el camino a la salvación? La fe. ¿Y cómo tiene que estar la fe? Respaldada por nuestras obras. ¿Amén? Santiago capítulo 1, verso 22 al 25 nos aconseja a no ser simplemente oidores de la palabra, sino ser hacedores. ¿Sí? Dice que el que es simplemente oidor es como el hombre que se mira en el espejo, mira su apariencia, de pronto se va y ya después de un tiempo se olvida de cómo era y tiene que volver a mirarse. Es importante ser oidores, pero más importante todavía es ser hacedor de la palabra de Dios, es vivir la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Amén?
¿Me sigue hasta acá? Entonces, si la fe es el camino a la salvación, podemos decir que todas las personas pueden ser salvas, ¿no? ¿Todos pueden ser salvos? Que pueden todos. Que lo obtengan, no todos, porque no todos creen en Jesús. Esa es la condición. Esa es la cláusula para iniciar el camino a la salvación. Entonces todos pueden creer en Jesús y ser salvos. Pero ¿sabe qué? Cuando empezamos a entender que la cuestión está en obedecer o no, empezamos a entender que no solo fuera de la iglesia hay gente que no ha abrazado la salvación por fe, sino que dentro de la iglesia hay gente que aún no ha abrazado la salvación por fe. Porque nos congregamos, cantamos, gritamos, saltamos y bendecimos a Dios, pero en nuestro día a día no hay una actitud que refleje nuestra fe. Y hablo de todos nosotros. ¿Amén? Entonces, ¿todos podemos ser salvos? Sí, porque el único condimento o la única cláusula importante es la fe acompañada de nuestra actitud, de nuestra vida. ¿Amén? En 1 de Juan, acompáñeme a leer ahí. 1 de Juan, capítulo 2, desde el verso 18 en adelante hasta el 25, vamos a leer. Cuando lo tenga, me dice amén. 1 de Juan, capítulo 2, verso 18 en adelante. Y dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Verso 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Fíjese lo que dice versos 23, 24 y 25. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Verso 25. Escucha esta promesa. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Amén. Nos ponemos un poco en contexto. El apóstol Juan, hablándole a las iglesias de Asia Menor, les empieza a marcar un poco la cancha y le dice: ¿saben qué? Esta gente que se está yendo de las iglesias salieron de nosotros, pero no son de nosotros. ¿Y por qué causa entendemos que no son de nosotros? Porque no permanecieron. Y esa es una característica importante del cristiano que está amarrado a la fe, la permanencia. ¿Vieron que habla de anticristo? El apóstol Juan es el único en el Nuevo Testamento que habla de anticristo, que usa este término. ¿Y sabe qué significa anticristo? Tiene dos significados, o podemos entenderlo de dos maneras. Primero, alguien opuesto a Cristo, alguien que se opone, y en segundo lugar, alguien que sustituye a Cristo. Las dos interpretaciones son válidas y son bíblicas. Es decir, el anticristo, ese que nosotros nos imaginamos con los cuernos, con la cola, con el tridente y con toda esa historia, no tiene nada que ver con Satanás directamente. Puede ser una persona, puede ser un grupo de gente, puede ser el mismo sistema. Fíjense que dice que el que niega o el que no cree en Jesús y el que no cree en el Padre, ese es el anticristo.
Entonces, no solo el anticristo es la persona que se opone a Jesús, sino que aquel que ocupa el lugar de Jesús. Y ojo con eso, porque hay gente, hay ministros, hay personas que han intentado ocupar el trono de Cristo. Y solo Jesús puede estar sentado en el trono. Lo dice el apóstol Juan. Tengamos cuidado con eso, porque estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. ¿De quién está hablando? De la iglesia. No está hablando de los gentiles, no está hablando de la gente que no viene y no se congrega. Está hablando de los que estaban adentro de la iglesia de Asia. Entonces dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que nos hizo la vida eterna. Es decir, la fe, las obras, la permanencia en Dios es lo que nos garantiza la vida eterna. El hecho de que vos estés acá, que hayas luchado con tus problemas, con tus miles de situaciones, con tu desánimo, con tu sueño, con tu cansancio, eso es una muestra de fe y de permanencia. Es una muestra de que Dios es más grande que el cansancio. Como decía Brenda, Dios es más grande que mis circunstancias. Entonces, la fe necesariamente tiene que estar acompañada de obras que permanezcan en el tiempo. Pero tengamos cuidado, hermanos, con esto, porque poco se habla del anticristo. Y el anticristo es todo lo que se opone o lo que ocupa el lugar de Cristo. ¿Me está siguiendo? Amén. Le voy a hacer la pregunta que le hice al principio. ¿Usted va a ser salvo? ¿No tenemos forma de medir un amenómetro o algo así que... Vamos a desatar la cuestión. ¿La salvación se pierde o no se pierde? Según la palabra de Dios encontramos muchos más textos que sostienen la idea de que la salvación no se pierde, que sí. Y aquellos versículos que aparentemente hablan, como Hebreos capítulo 6, que hablan acerca de que no podemos ser salvos nuevamente si lo rechazamos a Jesús, tienen que ver con las personas que no fueron transformadas por el poder del Espíritu Santo. Porque dice, Hebreos capítulo 6 habla de las personas que fueron iluminadas, no de los que fueron transformados, de los que fueron cambiados, de aquellas personas que cambiaron su vida, sino aquellos que escucharon el mensaje. Como la parábola de Jesús, ¿se acuerdan cuando hablaba de la semilla? Parte, cayó entre espinos, parte, ¿entre qué otra? Entre piedras. Pero hay una parte que cayó en buena tierra. Entonces, lo importante es el fruto, es tu vida, es tu día a día. Eso es lo que garantiza tu salvación. Voy a darte algunos fundamentos bíblicos para sostener la idea de que la salvación no se pierde. Volvemos al principio. Siempre y cuando haya una fe que persevera en el tiempo y que está acompañada de frutos. Amén. Jesús, cuando hablaba de la vid verdadera, decía, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que ustedes lleven mucho fruto. No dice es glorificado en que ustedes digan aleluya. No dice es glorificado en que usted venga siempre a la reunión, aunque tiene que hacerlo. Pero dice en que ustedes lleven mucho fruto. Y el fruto no discrimina a las personas con las cuales vos tenés que demostrarlo. Porque así sea con un amigo, con tu esposo, con tu esposa, con
tus compañeros de trabajo, e inclusive la persona que siempre nombre, y todos se ríen, pero no la voy a nombrar hoy, la suegra. Me hicieron nombrarla, ¿eh? Fíjese que 1 Corintios, si usted quiere anotar la cita, después puede leerlo, no vamos a leer todas las citas bíblicas, pero en 1 Corintios dice que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasadas, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, primer cuestión importante para sostener que la fe no se pierde es que tu pasado no te condiciona. Pablo no decía todo aquel que está en Cristo es una mejor versión de sí mismo. Dice, es nueva criatura. Habla de transformación, de cambio. Amén. Entonces, cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, cuando lo confesamos, creemos y vivimos una vida cristiana ejemplar, tratando de dar fruto, aunque a veces nos dan ganas de meterle un cachetazo santo, entonces ahí se hace evidente la fe y empezamos a vivir en un camino de salvación. Es decir, tu pasado no puede condenarte y no puede limitar tu salvación. Así que los que dicen, no, yo no sé si soy salvo porque fui semejante delincuente. Y te van a contar la historia y te sacan un pergamino así y te dicen, esta es mi historia. Tu pasado no te condena. Eso dice Pablo en el libro de 1 Corintios. Vaya conmigo a 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Esto es impresionante lo que vamos a leer ahora. Dijimos, primer punto, somos nuevas criaturas, el pasado no puede ser un condicionante para nuestra salvación. Así que no te excuses con tu pasado. No digas, no, yo no me entrego al Señor porque viste que tengo un pasado oscuro, tengo varios muertos en el placar y todo ese tipo de frases que usamos. Tu pasado no te condiciona. En Cristo no sos ni una mejor versión ni te pareces a nadie. Sos nueva criatura, sos alguien hecho, formado, transformado por las manos del Maestro. Se acabó. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19, dice así: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vemos acá que las maldiciones generacionales para el que cree en Cristo no tienen suerte. No tienen parte en la vida del cristiano. Así que eso de que no, yo soy un delincuente porque mi viejo fue un delincuente. Y ojo con lo que voy a decir ahora. Soy un mujeriego porque mi papá era un mujeriego. Ese tipo de frases no tienen validez para aquellos que creen en Jesús con una fe genuina, verdadera y que viven intencionalmente intentando agradar al Padre. Ni tu pasado, ni tus parientes. Fuimos libres de la esclavitud como Israel fue libre en Egipto. Por medio de Jesús somos libres de la esclavitud. Y fíjense que dice que si no, con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, haciendo referencia a lo que se sacrificaba en el antiguo pacto. Pero Jesús fue el cordero inmolado, el que quita el pecado del mundo. Ah, bueno. Cristo es el cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Quita tu pecado, quita el mío, quita mi pasado. Punto número 3. Somos justificados. Romanos, vaya conmigo de vuelta ahí. Romanos capítulo 5, verso 1.
Romanos capítulo 5, verso 1. Dice así: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe. ¿Y qué quiere decir que sos justificado? Es decir, que eras un condenado y ahora sos justo. Jesús, con su acto valiente de misericordia y de amor, te hizo justo. No merecías nada más que la paga del pecado, que es la muerte, pero Dios te dio vida, juntamente con Cristo. Así que, dijimos, no te condena el pasado, no te condenan tus ancestros, ni las personas que han hecho cosas malas en tu vida. Sos justificado a pesar de tus pecados cuando crees en Jesús. Por medio de la fe en Jesús somos justificados. Punto 4. Fuimos marcados y sellados por Dios. Fíjese lo que dice Efesios, vamos a ir rapidito ahí. Efesios, capítulo 1, verso 13 y 14. Para los que están bostezando, ya voy terminando. Dele una caricia en el espíritu ahí. Efesios 1, 13 y 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es decir, cuando aceptás a Jesús en tu corazón y lo confesás y vivís una vida de fe, sos sellado por medio del Espíritu Santo de Dios. Fíjate si no tenés un sello. Fíjate si no tenés una identidad, algo que te distinga del resto. El sello del Espíritu Santo. Fuimos sellados, puede significar dos cosas. Que el Espíritu Santo nos protege o nos preserva a los cristianos hasta el día final, o que certifica la autenticidad y el carácter genuino de la aceptación de Dios. Es decir, a través de tu fe recibís al Espíritu Santo, el cual te sella, te marca, te pone una señal que nadie puede borrar. Hasta el día de su regreso. Las arras, dice en el versículo 14, habla de una paga por adelantado. Es decir, el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo es el comprobante de Dios de decir: esta persona me pertenece, no me la toquen. Este es mi hijo, a él no lo toquen. ¿Amén? ¿Me va siguiendo hasta acá? Ahora le hago una pregunta: ¿usted es salvo? ¿Tiene alguna duda de que va a ser salvo? Cuando el Hijo del Hombre regrese, hallará fe en la tierra. ¿Hallará fe? Bueno, convénzase a usted mismo, aunque sea. Amén. Punto 5. Seremos glorificados. Romanos 8:30 dice así. Romanos capítulo 8, verso 30 dice lo siguiente. Romanos 8, verso 30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Fíjense lo que dice la última parte del verso. A los que justificó, a estos también glorificó. Dijimos recién, según Romanos 5:1, que somos, ¿qué? Justificados. Y ahora leemos en Romanos 8:30 que el resultado de la justificación es la glorificación. Eso tiene que ver con un cuerpo glorificado cuando venga el Señor Jesús. Porque ya no vamos a tener este cuerpo, gracias a Dios,
Gracias a la misericordia del Padre, ya no va a haber este esqueleto, va a haber un cuerpo bastante más decente. ¿Amén? Entonces, si sos justificado, es decir, si Dios te hace justo a pesar de tu pecado y Jesús pagó por tus pecados ahí, también te está glorificando, es decir, te está preparando para el día de su venida porque vas a recibir un cuerpo glorificado. Bueno, los que no son tan bellos, alégrense un poco por lo menos. Punto 6, y ya estoy terminando. San Juan 3:16, ¿qué dice? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga. Para eso murió Jesús. No vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, ¿qué puede ponerte en dudas con tu salvación? Si crees en Jesús, si sos un cristiano verdadero, genuino, que la pelea, que la rema en dulce de leche y todos los días intenta ser mejor para agradar a Dios, entonces estás viviendo una fe activa, una fe que obra, una fe que se hace obediente a la palabra de Dios. Entonces no hay nada que pueda quitarte tu salvación de todo esto que hablamos. ¿Sabés qué puede quitarte la salvación? Que no tengas fe, que no creas en Jesús. Porque el único camino a la salvación es la fe en el Hijo de Dios. Amén. Todo lo que la palabra de Dios nos dice que vivimos al recibir a Jesús sería una mentira si la salvación se perdiera. De todas formas, aquellos que creen deben vivir en la inalcanzable búsqueda de ser como Jesús. Quiero leerte un verso más para ir cerrando este mensaje. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3 al 6, dice lo siguiente. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Eso te garantiza la salvación. No una persona, no el amor de tu vida, no tus amigos, ni siquiera una institución te salva. El único camino a la salvación es Jesucristo. Pero fíjense lo que dice el apóstol. El que dice que permanece en él tiene que andar como él anduvo. ¿Y cuál fue el ejemplo de Cristo en la tierra? Sin manchas. Dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Ámense unos a otros. Ni yo te condeno. Brenda decía al inicio de su coordinación que Jesús le decía a esta mujer del flujo de sangre, tu fe te ha salvado. Y curiosamente, Jesús siempre se interesó primero en salvar el corazón de la persona y luego regalarle la sanidad que tanto deseaba. Porque más importante es tener la salvación en un cuerpo enfermo que está regozando de buena salud e irnos al infierno. Pero este no es un mensaje para que vos dudes, es un mensaje para que vos te aferres a la fe en Jesucristo como único y suficiente Salvador.
¿Cuántos van a ser salvos? ¿Cuántos ya son salvos? Quiero regalarte estos versos y con esto termino. No quiero que busques el texto, sino que prestes atención a lo que voy a leerte. Dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco. Fíjate con